Hola, profe. Buenas noches, Federal Amigo Sports. ¿Cómo analizás el partido y el resultado final? Sentí que se escapó al final del partido, parecía controlable y al final, de la nada, el equipo rival lleva 3 puntos. Buenas noches. Sí, la verdad que muy dolido. Todo el vestuario está dolido por el resultado. Yo creo que enfrentamos a un gran rival, donde al comienzo por ahí Guaraní tuvo sus oportunidades, después nosotros creo que emparejamos, después tuvimos ocasiones para aumentar y lastimosamente al final con pelotas largas no terminan ganando el partido. Profe, ¿cómo ocurrió justamente eso? ¿No? Porque parecía un partido totalmente controlado por parte de su equipo, cuando el equipo rival quedó justamente con 10 y se le escapó eso. Encuentra una explicación a eso y le hago pregunta, así como lo dice también con Chiqui Arce, creo que hubo jugadas polémicas en ambas partes. ¿Cómo usted observó la jugada de la anulación del gol a su equipo? La verdad que sabíamos el poderío de Guaraní por el juego aéreo, ¿verdad? Cuando entra Walter Alcaraz, que la verdad que tiene un muy buen juego aéreo. De esa pelota larga que por ahí no era de más del partido, ¿verdad? Porque cuando se quedó con 10 hombres Guaraní yo creo que estábamos controlando, pero tampoco liquidamos, ¿verdad? Tuvimos las ocasiones y no pudimos concretar, y la verdad que la jugada que nos alunan el gol todavía no pude ver. No me pareció falta, pero bueno, hay que analizar bien y ver bien despacio, que seguro ellos pudieron analizarlo. Profe José, para ese Cardinal, son de esas jornadas que uno quiere pasar rápido, me imagino, porque controlaron el partido con grandes pasajes. Y ¿cómo hacer para levantar todo esto, atendiendo de que tenía prácticamente el triunfo en las manos y hubo una jugada accidental que termina con el gol en contra, y después prácticamente la última bola de la noche se anida ahí en el ángulo, imposible para el arquero? ¿Cómo se hace para levantar todo esto? No, y trabajando, no hay de otra. Yo creo que lo que mostró hoy Trinidense comparado con la primera fecha fue otra cara. Emparejamos a un rival grande como Guaraní, teníamos el partido controlado y por desconcentración en una jugada que César, creo que él que tira para adentro, lastimosamente no empatan el partido, ¿verdad? Y después por ahí nos volvimos un poco desordenados, donde por ahí quedamos algunas veces mal parados y después de esa pelota de nuevo, que vuelvo a decir que sabíamos que el juego de Alcaraz tiene un muy buen juego aéreo y bueno, saca ese cabezazo que va al ángulo faltando creo de 45 segundos. José, buenas noches, Álvaro Ponte para Universo 970. Tema refuerzos, ¿cómo viste hasta aquí en estas primeras 2 fechas a los nuevos, a los que llegaron a Trinidense? Y si el cupo de contrataciones ya está lleno, ya está completo el plantel. Sí, yo creo que bien, van a ir mejorando. Yo creo que Manu hizo un gran partido hoy, ¿verdad? Le faltaba ese ritmo, hoy hizo el gol, contento con él, ¿verdad? Diego también, yo creo que estaba haciendo un buen partido. Milton hoy no pudo estar porque sobre la hora amaneció un poco con fiebre, entonces tuvimos que cambiar, ¿verdad? Yo creo que el volumen de juego de hoy Trinidense, con la intensidad que se jugó, estuvo a la altura y lastimosamente se nos escaparon los 3 puntos que teníamos controlados, ¿verdad? Eso duele bastante y el vestuario está dolido, ¿verdad? Por todo el esfuerzo que se hizo en este partido ante un gran rival como Guaraní. Ahí está, sí termina la conferencia.